Bienvenidos a este espacio donde analizaremos el discurso del presidente de la República, Guillermo Lasso. Yo soy Daniel Osa y estoy junto a mi compañera Carolina Rodríguez. Para este análisis estamos con Simón Pachano, doctor en Ciencias Políticas. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes Daniel, buenas tardes Carolina, buenas tardes a la audiencia. Doctor, hoy en la Asamblea Nacional el primer mandatario hizo referencia al Ecuador del encuentro, postulado que lo ha propuesto desde el inicio de su campaña. ¿Cómo se encuentra la política ecuatoriana en este momento? ¿Y por qué Guillermo Lasso hace énfasis en el Ecuador del encuentro? Bueno, creo que el discurso de Guillermo Lasso tuvo una serie de componentes muy importantes, tanto se puede decir de aspectos concretos de las propuestas que él plantea llevar adelante desde el gobierno, como también en asuntos que podríamos decir son simbólicos, ¿no? Entre unos y otros está este planteamiento del Ecuador del encuentro. Él desarrolló largamente lo que entiende por el Ecuador del encuentro. Él habló de encuentro en las libertades, encuentro en la igualdad, encuentro en la salud, encuentro en la equidad, en la superación de la pobreza, es decir, una serie de elementos que no estaban necesariamente en su propuesta original de la primera vuelta electoral. Él en la segunda vuelta hizo una corrida hacia el centro del espectro político, digamos, y adoptó una serie de propuestas que ahora las ha desarrollado, yo creo, muy claramente en este discurso. Y como aspectos más que nada simbólicos, yo diría, estuvieron todos esos planteamientos que él hizo llamémosle de declaración de principios sobre la democracia, sobre la eliminación de los caudillismos, sobre el respeto a las funciones del Estado, cuando él dice que él será presidente, y valdría decir, y nada más que presidente, y no atribuirse la tutela de las otras funciones del Estado. Entonces creo que fue un discurso en ese sentido que da muchas luces respecto a lo que él intenta hacer desde la presidencia. Doctor, sí, justo con el tema del caudillismo que usted ha tocado, yo quisiera analizar porque él en repetidas ocasiones dijo que se recuperó la democracia tras su victoria, ¿no? Y justo él había dicho puntualmente que este país nació como una república democrática y su destino es vivir con la democracia, ¿no? Entonces ahí decía también que el gobierno que hoy nace termina con la era de los caudillos. Para los que no sabían, el caudillismo es un fenómeno político y social que le atribuye la llegada de líderes carismáticos que llegan al país bajo estos discursos populistas o que buscan generar confianza entre las personas para así poder resolver ciertos problemas. Entonces, bueno, ante esto yo quería preguntarle, ¿de qué manera afectó, digamos, al país tener varios gobiernos o gobiernos que se han manejado de esta manera? Y también en el nivel político, ¿qué significa esta frase del presidente de eliminar a los caudillos? Bueno, creo que el presidente Lasso se estaba refiriendo a dos cosas que son expresiones de un mismo problema, de un mismo fenómeno, que es este del caudillismo. La una es la experiencia histórica ecuatoriana. Ecuador es un país que ha vivido bajo caudillos durante gran parte de su historia. Siempre han aparecido caudillos, como los que señaló el presidente Lasso, estos salvadores de la patria, que él dijo una frase que es bastante interesante, que dijo que tienen todas las preguntas y se saben todas las respuestas, ¿no? Estos hemos tenido a lo largo, como digo, de toda la historia, García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, y terminamos con Rafael Correa, que lo conocemos directamente, digamos, ¿no? El segundo aspecto creo que era precisamente el que se refería a extirpar este último caudillismo que ha tenido larga presencia en el país, más de 10 años
¿no es cierto? Y que dejó establecido un modelo político a su imagen y semejanza. Un modelo político que sin ese caudillismo, sin ese líder carismático, prácticamente no puede funcionar. Entonces, es una tarea de todos, de toda la sociedad ecuatoriana, de todos los actores políticos y sociales, el emprender una, digamos así, una recuperación de las instituciones y recuperación de los principios democráticos para extirpar estos caudillismos. El caudillismo se alimenta de muchas cosas y se alimenta en primer lugar de las condiciones de vida de la sociedad, es decir, donde hay altos niveles de pobreza, donde hay fuertes desigualdades sociales, donde hay exclusión, ¿no? Pero también se alimenta de una, digamos, de la apatía de la gente, del rechazo de la gente a la política, y por lo tanto todo eso hay que enfrentarlo. Todo eso debe ser enfrentado no por un gobierno solamente, el gobierno es una parte, pero como digo, los actores políticos y los actores sociales son fundamentales en esto, y la sociedad civil, por supuesto. Así es, doctor, muchas gracias. Bueno, por otro lado, el presidente mencionó que no quieren acumular más poder en su figura. Afirmó que, como usted lo mencionaba al inicio, será presidente y solo presidente. Todo esto haciendo referencia a la independencia de los poderes, que igual lo anunció en su decreto. ¿Cuál sería el cambio que para desvincular al poder ejecutivo del resto de poderes el presidente Guillermo Lasso, ya que en el gobierno de Lenín Moreno los grupos opositores denunciaron una persecución política? Bueno, yo creo que persecución política tuvimos a lo largo de los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Recordemos que él hablaba siempre de somos más, nosotros y los otros, digamos, ¿no? O sea, hacía una diferencia muy clara. Y en la campaña ya de segunda vuelta, él salió amenazantemente a decir que ya pagarán su culpa a los traidores, en fin. ¿Y quiénes eran los traidores? Todos los que no estaban con él. Eso se llama persecución política. Y en el gobierno de Lenín Moreno, yo creo que lo que ha habido es más bien una acción de la justicia y no una persecución política. Y que a eso se le llame persecución política o lawfare, es una jugada, digamos, política justamente para ocultar los actos de corrupción que han dado lugar a eso. Eso es, me parece a mí lo que sucedió. Ahora, ¿cómo evitar que uno de los poderes, en este caso el Ejecutivo, invada a los otros poderes? Bueno, con respeto a los principios republicanos. Es un principio republicano básico el de la independencia de poderes y el control entre los poderes. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Esto significa que tanto el gobierno, o el ejecutivo, si se quiere, como el legislativo y el judicial funcionen en su respectivo ámbito sin interferencias de los otros o de alguno de ellos. Justo con esto del tema de la separación de poderes, ¿no? Y que cada uno tenga, el poder, digamos, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que eso se respete. Yo quería hacerle una pregunta. Él había dicho que él no tomaría decisiones sin primero consultarle al pueblo o esperar que el pueblo se pronuncie. Entonces, ante esto, ¿qué podríamos decir? Porque justo estábamos comentando con usted hace un momento y decía este tema de la eliminación quizá del Consejo de Participación Ciudadana, que se podría decir que él lo planteaba en cierta manera en algunos de sus discursos y en algunas de sus propuestas. No sé en qué manera se podría analizar este tema. ¿Cree que pueda existir una consulta popular tal vez? En la democracia contemporánea hay dos formas, digamos así, de consultar al pueblo. La una es una forma indirecta, que es consultarlo a través de sus representantes. Y sus representantes son, por un lado, el presidente de la República y por otro lado, los legisladores. Por lo tanto, se puede interpretar que en un aspecto, el presidente puede consultar con esos representantes de la ciudadanía
y, digamos, ahí tomar las decisiones, lo que significa hacer acuerdos, significa llegar a ciertos consensos y no ir más allá de lo que pueda hacerse consensuadamente. Esa es una. La otra, que está perfectamente establecida en todas las constituciones democráticas del mundo y está en la nuestra desde hace mucho tiempo, es el de acudir directamente a la ciudadanía, es decir, consulta popular, llámese referéndum o plebiscito, dependiendo qué característica tenga, si es de cumplimiento inmediato o no. Y entonces, eso se puede hacer. Para el caso del Consejo de Participación Ciudadana, sería necesaria esta segunda opción, porque sería la más expedita para hacer un cambio en la Constitución. También se puede hacer por la vía del legislativo, pero sería mucho más difícil y con un órgano legislativo fragmentado, sin una mayoría clara, difícilmente se va a procesar una reforma constitucional. Por lo tanto, lo que convendría ahí es hacer una consulta popular. Ahora, me adelanto un poquito y aprovecho esto para decir que, en mi opinión, si se convoca a una consulta popular para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, cabría de una vez hacer varias preguntas para ir solventando otros temas que están pendientes, ¿no? Como, por ejemplo, la propia existencia de estas disposiciones que están en la Constitución y que se conocen como la muerte cruzada. Así es, doctor. Bueno, por otro lado, yo quería continuar un poquito con el tema de la persecución política, con referente a que si el mandatario o el presidente tiene actos que deba denunciar ante la justicia de alguna autoridad o de algún otro mandatario, ¿sería considerado esto como persecución política, doctor? No, si es que hay las causas suficientes, necesarias y suficientes, no es persecución política, es un acto que Carolina, usted y yo estamos obligados a hacer cuando conocemos un delito, mucho más una autoridad como es el presidente de la República o cualquier autoridad política. Tienen que denunciar los casos de corrupción que conozcan. Listo, doctor, cambiando un poquito de tema, yo le quería hablar un poco al tema que él mencionó bastante, que era el de abrir, o sea, que Ecuador abría puertas hacia el mundo y que el mundo ponía sus ojos en Ecuador. Entonces él también recalcó que Ecuador se uniría a la Alianza del Pacífico, que también se formarían acuerdos del Tratado de Libre Comercio y todo esto. Entonces mi pregunta sería, ¿qué debería hacer el gobierno de Lasso para que se pueda cumplir con este objetivo de que los ojos del mundo estén puestos sobre Ecuador y que se vuelva a posicionar en el mercado mundial? Sí, ahí hay dos aspectos que hay que considerar. El uno es que el trasfondo de esto que planteó en el discurso el presidente Lasso es una política exterior de apertura al mundo, que es una política exterior, digamos, diferente a la que tuvo el presidente Correa y que de alguna manera se mantuvo con pequeños cambios bajo el presidente Moreno. Esta sería una política de mayor apertura, por ejemplo, con los socios comerciales. Claramente él habló de Estados Unidos, habló de la Unión Europea y de la Alianza del Pacífico, que le abriría a Ecuador a un mercado, digamos, a un libre mercado con los países del área del Pacífico. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el cómo se va a procesar esto, que es un problema ya interno del país, porque hay muchos sectores que se oponen a esa apertura por una concepción proteccionista de la economía ecuatoriana. Y hay muchos sectores que mantienen la idea del viejo proteccionismo de la época del desarrollo interno, del modelo cepalino, de la economía, en fin, y que consideran que cualquier apertura es perjudicial para la economía nacional. Eso, sin entrar en el detalle de si es así o no es así, eso tiene que ser debatido muy detenidamente
y muy en profundidad y viendo realmente a qué sectores puede afectar, porque claro que hay afectados, pero también hay muchos beneficiados. Entonces, eso hay que discutirlo y eso va a tener que discutirlo ¿en dónde? Precisamente en la Asamblea Legislativa y en foros con la ciudadanía. Eso hay que ir creando un ambiente, él va a tener que crear un ambiente adecuado para impulsar ese tipo de políticas y ver hasta dónde puede llegar, porque posiblemente él tenga una meta, que es llegar, por ejemplo, a la apertura total con, por poner el caso concreto con la Alianza del Pacífico, pero puede ser que no llegue a tanto, que llegue a ser un socio con un tratamiento especial, en fin, todo eso tendrá que debatirlo, ahí ya entra la política nacional. Doctor Pachano, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Este espacio es muy agradable para nosotros con su experiencia, con su expertise, que nos acompañe en este análisis político de esta posesión. Bueno, muchas gracias a ustedes antes que nada. Para mí ha sido un gusto y un honor participar sin duda con ustedes